Toda vacuna tiene tres elementos que lo constituyen. Uno es el antígeno, ¿sí? Como ya lo vimos con Romina, es esa parte del microorganismo que es reconocida específicamente por el sistema inmune, sea a través de sus linfocitos T o de sus linfocitos B. Pero para que ese reconocimiento dé lugar a una respuesta mediada por anticuerpos o por células linfocitos T, requiere que algo active el sistema inmune, especialmente las células dendríticas que generan respuesta, y eso en una vacuna se denomina sustancias adyuvantes, las cuales hay de inmensa variedad de distintas sustancias que a través de distintos receptores, en algunos casos, pueden estimular las células dendríticas. En otros casos no se conoce muy bien todavía el mecanismo exacto por el cual actúan como adyuvantes, pero la idea básica es que actúan como inmunoestimulatorios de tal forma que el sistema inmune, cuando vea el antígeno, reacciona. Y un tercer elemento es la formulación de esas vacunas, que permitirán que esas vacunas sean estables, duraderas, fáciles de aplicar y demás. Hay 4 tipos de vacunas hoy que se usan en el ser humano. ¿Sí? Hay inmensísimas variedades más que se están probando, desarrollando, la mayor parte no llegará a un producto final, pero hoy día hay una tremenda ingeniosidad para generar múltiples tipos de vacunas que salen un poco de estos 4 tipos que son las que hoy sí se aplican en el ser humano. La primera son las vacunas vivas atenuadas, quiere decir que el microorganismo tiene capacidad de infectar al individuo vacunado, pero no va a generar enfermedad, porque por algún mecanismo se atenuó y perdió patogenicidad. Otras son las vacunas inactivadas, las vacunas a subunidad y los toxoides. En los 2 primeros casos, las vacunas atenuadas e inactivadas son vacunas de microorganismos enteros, está todo el microorganismo completo, mientras que en las bacterias, virus, esencialmente, mientras que en a subunidad hay porciones del microorganismo, o toxoides, algún elemento puntual, toxinas de los microorganismos, y por lo tanto, como no está el microorganismo, sea virus o bacteria, entero, sino solamente una parte, se denominan vacunas acelulares, que son, por ejemplo, los polisacáridos de una cápsula bacteriana. Bien, vamos primero con las vacunas vivas atenuadas. Las vacunas vivas atenuadas son vacunas donde el microorganismo tiene capacidad infectiva, pero está debilitado. De algún mecanismo se debilitó, pero cuando invade la célula puede dividirse. Por ejemplo, el virus el poliovirus, la vacuna de Sabin oral, que es contra el poliovirus, que genera la poliomielitis. Bueno, el patógeno está debilitado, pero es capaz de generar una respuesta inmune casi idéntica a la natural. Se puede dividir dentro del huésped, y, por ejemplo, algunas de las vacunas que hoy están en uso, que emplean esta forma, son rotavirus, sarampión, paperas, rubiola, fiebre amarilla, poliomielitis, como ya lo dije, y algunas formas de varicela. El concepto básico, entonces, de la atenuación es que se disminuye la virulencia del organismo, se disminuye su patogenicidad, no genera lesión o genera una lesión muy leve, muy suave, pero conserva su inmunogenicidad, o sea, es capaz de activar el sistema inmune y en general activa el sistema inmune de la misma forma que el organismo vivo completo con el microorganismo que infecta a la persona. ¿Sí? Y por lo tanto disminuye su capacidad de generar enfermedad. ¿Cómo se logra la atenuación? Bueno, por ejemplo, en la vacuna Sabin oral, que contra la poliomielitis, se partió de una población original de virus que infectan las personas, pero que fue sometido a condiciones de cultivo que no son las ideales para este virus. La mayor parte de este virus no va a poder crecer. Se cultivaron en células de riñón de mono, y allí algunas partículas que tenían alguna modificación genética le permitió adaptarse a este nuevo sistema. Las células las partículas de este virus comenzaron a crecer y a desarrollarse en las células de mono, y se fueron adaptando a esta nueva situación a través de pasajes selectivos, y en células huéspedes, como les dije, distintas a las originales, y se adaptó de tal forma que comenzaron a aparecer más partículas que podían vivir en estas condiciones, hasta que todas luego de múltiples pasajes, se adaptaron a esta situación nueva.
Otras formas de inducir esta atenuación es cultivándolo a distintas temperaturas, distintas condiciones que permiten que el virus se adapte a una nueva situación de crecimiento, y cuando llega al huésped, que es la persona, ya no pueda generar el daño porque perdió ciertas capacidades. Perdón. Esta es la situación que, por ejemplo, tiene la vacuna Sabin. La vacuna Sabin hoy es una vacuna que infecta a las personas, que crece en células epiteliales, pero perdió, gracias a esa atenuación, la capacidad de vivir en las células, en los nervios, en las neuronas. Y por lo tanto ya no genera daño. Y sin embargo es capaz de generar una respuesta inmune muy semejante a la de la infección original. Los mecanismos de atenuación en un principio fueron desarrollados empíricamente, o sea, probando a ver cómo se podía hacer, y hoy hay técnicas más desarrolladas que se pueden hacer en forma racional, cortando pedazos de la secuencia de los genes de los microorganismos involucrados. Ahora, un peligro que tienen las vacunas atenuadas es que en algún momento, dado que la atenuación fue un proceso de adaptación, estas vacunas atenuadas se pueden readaptar a una nueva situación también. Son casos raros, muy rarísimos, y pueden ocurrir. Y por ejemplo, es una situación más o menos parecida a lo que ocurrió con la vacunación contra poliomielitis. Ustedes saben que se vacunan contra 3 tipos distintos de poliovirus, 1, 2 y 3. El tipo 2 fue totalmente erradicado en el 2015, y sin embargo se siguió vacunando con una vacuna que contenía los 3 tipos. Y lo que se observó es que comenzaron a aparecer casos muy raros en personas muy particulares, muy sensibles, producto de el microorganismo atenuado. Entonces, para evitar esos casos, se removió en la vacuna Sabin el tipo 2, que hoy se reemplaza a través de un nuevo esquema de vacunación con la vacuna Salk, que ya vamos a ver. Entonces, las vacunas atenuadas son lo más cercano posible al patógeno, pero hay que tener ciertos, a veces, cuidados. No siempre se puede atenuar el microorganismo, y por lo tanto debemos recurrir a otra forma de las vacunas, que son las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas son partículas enteras, bacterias o virus, que son inactivados por algún mecanismo físico como el calor, o por químicos con formaldehído. Y por lo tanto la partícula que era viable cuando infectaba una célula se puede dividir, se convierte en una partícula inactiva, incapaz de dividirse, y con la pérdida de esa capacidad de dividirse, no genera tampoco enfermedad cuando se recibe esta vacuna, pero se pierde mucho de sus capacidades inmunoestimulatorias, y es necesario en muchos casos complementarlos con algún adyuvante. La respuesta predominante que se obtiene con estas formas de vacunas inactivadas es mediada por anticuerpos, es mucho más segura, como ya lo dijimos, genera muy escasa o nula respuesta por inmunidad celular mediada por linfocitos T, y en general no es una respuesta inmune tan eficiente, tan fuerte como la que se generan con las vacunas atenuadas. Y por lo tanto puede requerir el uso de más refuerzos y la aplicación de más adyuvantes, ¿sí? Entonces, a distintas épocas de la vida, posiblemente haya que aplicarlas en forma más repetida que las atenuadas. Y ejemplos de esto son la vacuna contra la rabia, la vacuna Salk contra la poliomielitis, y algunas formas de vacunas contra la influenza y contra la hepatitis A. Por lo tanto, la vacunación es una forma de activar la inmunidad, se genera respuesta inmune adaptativa protectora frente al patógeno, ¿sí?, sin causar enfermedad. Hay atenuadas, inactivadas, a subunidad y a toxoides, y los adyuvantes potencian la inmunogenicidad. Así que bueno, simplemente para terminar, esto que apareció hace 2 años en la revista Nature, que lo ponemos ahora en español: ¿cuál es el mayor riesgo de cualquier pandemia? Y lo vivimos hoy también con el coronavirus: la desinformación viral. Las emociones alrededor de la vacuna son volátiles, y lo sabemos muy bien, pero eso lo hace crucial para la vigilancia a través de la difusión pública, como lo que estamos haciendo